Vamos a meditar un poco en un texto bíblico bastante conocido por los lectores de la palabra de Dios, ¿amén? Que trasciende no solamente a una comida, sino también trasciende a un nivel espiritual y material. Gloria al Señor Jesús. Y la Biblia nos enseña acerca de un hombre llamado Esaú y Jacob, amén, que ambos nacieron, gloria al Señor Jesús, y dice la Biblia de que Esaú era un hombre de casa, amén, le gustaba ir a cazar al monte, era un hombre de monte, por decirlo así, y su padre lo amaba demasiado porque comía de la casa, de lo que le traía. Amén. Y dice la Biblia que su madre amaba a Jacob porque realmente era un hombre de casa y lo acompañaba, y había algo especial. Considerando un poco acerca de aquella situación que se presenta ahí, encontramos que dice la Biblia que en el vientre luchaban, quién salía primero, dice la palabra de Dios. Cuando Esaú salió por primera vez, dice la Biblia que la mano de Jacob estaba agarrado del pie de Esaú, como que dice, me ganaste, pero yo también voy contigo. En una competencia le preguntaron a su padre, preguntó su padre este Dios maravilloso, y él le dice, es que hay dos naciones ahí, luchando, dos naciones. Gloria al Señor Jesús. Cuando dice que hay dos naciones, ya Dios tenía ya todo lo que estaba sucediendo, veía claramente una nación, la nación de Saúl, también la nación de, gloria al Señor Jesús, la nación de Jacob, gloria al Señor. Pero dice la Biblia que ya le ha dicho que su hermano mayor iba a servirle al menor, y eso ya comenzó a meditar. Y yo estaba considerando un poco acerca de esa línea, gloria al Señor Jesús, de eso que muchas veces no nos detenemos a escuchar o a leer. Y de pronto nosotros nos centramos, ¿no?, que Jacob vendió la primogenitura, que falla también, ¿no? Eso trasciende a otro nivel muy grande, gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que ya Jacob tenía ya todo meditado, pues estaba asesorada por su padre, y hizo un guisado, y él fue, y cuando llegó tenía mucha hambre, y dice la palabra de Dios que él vino y le dijo que le diera de comer de ese guisado rojo, y él dice, te lo doy, pero si le vendes tu primogenitura. Negocian y él dice que sí. Dice, ¿para qué me sirve esto si me voy a morir? Entonces esto es lo que nosotros miramos, observamos, y bueno, hasta ahí en parte tiene razón Esaú, que se va a morir, gloria al Señor Jesús, pero no dimensionaba los proyectos de Dios. Cuando nosotros realmente no dimensionamos los proyectos de Dios o los propósitos de Dios, fácilmente nosotros podemos menospreciar o olvidar nuestra propia esencia, porque nosotros tenemos una esencia, gloria al Señor Jesús, en Dios. Y que bueno, cuando nosotros comenzamos a dimensionar un poco acerca de esto, dice la Biblia que Saúl la vende y se come, pero él le dijo, júrame, porque el juramento era tan importante ahí que no se puede echar para atrás. Y él dice, pero ¿para qué me sirve si me voy? Se lo comió y bien, lo disfrutó, se gozó. Pero pasa ahí lo que realmente muchas veces no tenemos esa dimensión para entender. ¿Qué es una primogenitura? La primogenitura denota, gloria al Señor Jesucristo, dos facetas, tanto espiritual como material. Dos facetas, tanto material como espiritual. La material, bueno, él, Esaú, como primogénito, le correspondía la doble porción de su herencia, y también de dirigir a su pueblo, a su familia. En pocas palabras, era el sucesor de su padre, Isaac. Y también lo iba a manejar de tal manera que lo que Dios le había prometido a Abraham, dice la palabra de Dios,
que de sus entrañas iba a haber una nación grande, un pueblo santo, que en él eran benditas toda la familia, la tierra. Mira todas esas promesas, tanto materiales como espirituales. Esaú nunca se detuvo a mirar eso. Él solamente miraba lo que veía en los ojos, su momento, vivir el momento. Amén. Era el hambre que tenía, él no dimensionaba. Jacob estaba bien claro lo que estaba pasando. Él dice, no, él viene angustiado, viene con hambre. Yo siempre, quién sabe cuántas veces no le había dado comida Jacob gratis a Esaú. Dice, ya lo tengo cebado. Y él sabía muy bien que cuando llegaba él, su hermano tenía su comida ahí, lo que más le gustaba. Créalo que sí, eso es lo más seguro. Y él llegó y dice, pero ¿para qué me sirve? Dame de ese guiso. Y él le dice, bueno, está bien, esta vez va a haber un costo. Buen negociante. Si me vendes tu primogenitura, yo te doy este plato de guiso. ¿Listo? Estaba asoleado, estaba sediento, tenía hambre. Amén. Estaba, su razonamiento estaba nublado. Y le vende la primogenitura. Es decir, si usted observa bien, hablemos un poco acerca de las bendiciones materiales. Amén. Y dice la palabra de Dios que esas bendiciones materiales que tenía Esaú, y que él no dimensionaba ni sabía, sino que la vendió. Mire bien, no recordaba en qué implicaba eso. Las promesas que Dios tenía en Abraham, que pasaba de Isaac a Isaac. Y después dice no estaba ni siquiera Jacob en la línea estaba Esaú. Cuando él vende la primogenitura, aparece entonces lo que leemos siempre: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Observe bien, ya no aparece ¿quién? Esaú, porque ya su primogenitura ya la perdió. Y eso me llama la atención. Entonces, las promesas que habían en Abraham, en Isaac, pasan a Jacob. Aunque Jacob todavía no dimensionaba aquellas cosas, porque se convirtió en un estado de pronto materialista y tampoco conocía a su Dios, pero las promesas estaban ahí. Las promesas estaban ahí. Y eso me impacta mucho, porque su primer encuentro, cuando él huye de su hermano, dice la palabra de Dios que Betel es que tiene el encuentro, y comienza a ver una escalera de la tierra al cielo que va a la y ese lado dice, verdaderamente que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y él comienza a dimensionar y dice, wow, esto es grande. Y él hace promesas y hace todas las cosas. Y se da cuenta que ya comienza a probar no solamente las bendiciones materiales, sino ya vienen las bendiciones celestiales. Entienda algo, iglesia, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El carro va a pasar, el negocio va a pasar, las mansiones van a pasar, pero lo celestial está permanente aquí. Cuando exaltan y aplauden el nombre que es sobre todo nombre. ¡Gloria a Dios! Pero muchas veces, si usted observa esto, Jacob se aferra a lo material. Y aunque había promesa y él había prometido cosas, él todavía no dimensiona nada, pero él probó, él gustó lo celestial. Se dio cuenta que allá en los cielos había algo.
Le estaba dando Dios el amparo y te voy a demostrar. Está desenfocado un poco, pero te voy a demostrar no solamente tu heredad. Te voy a mostrar de dónde es que vienen las promesas, las bendiciones. Porque lo que tú tienes es alguna promesa, pero no sabes tampoco lo que tienes. Claramente dice la palabra de Dios que Él hace votos y todas esas cosas, pero Él lo cumple. Él lo cumple, y como no cumple y no dimensiona tampoco mucho las cosas, gloria al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que cuando él huía, su hermano lo quería matar porque se había llevado las otras primogénituras. No solamente engaña a su hermano, sino también engaña a su padre. Y dice la palabra de Dios que él lo buscaba para matarlo. Y es ahí cuando él pide: Señor, si tú no me bendices, si no me resuelves este problema, tú no te vas a ir. Esa es la lucha que hubo ahí. Entonces dice que Dios permite eso y le cambia hasta el nombre y lo pone a paz a su hermano. Pero él en Génesis 35 lo vemos que él comienza a desechar aquellas cosas que para él eran tan buenas, ahora la tiene como por basura, dice la palabra de Dios. Como lo mismo que le pasó a Pablo. Porque cuando nosotros gustamos de lo celestial, uno se da cuenta que realmente lo que hay aquí, lo que nos cambia y nos deslumbra y dice: wow, esto no es nada comparado con lo que Dios tiene prometido para esta iglesia. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Entonces dice la palabra de Dios que él comienza a observar acerca de esto y me llama la atención porque realmente Dios comienza a mostrarle. Y encontramos ahí que la descendencia, gloria al Señor Jesucristo, la descendencia viene. Y que aparentemente ya cuando todo está como perdido, encontramos ahí, vamos a hablar un poco acerca de aquellas cosas que muchas veces nosotros, por no dimensionar o por no ver, porque muchas veces nuestra visión espiritual no nos lleva más allá y creemos que solamente es culto, que solamente es cantar, que solamente es hablar en lengua. Va más allá. Porque realmente, si usted observa, vamos a hablar acerca de la herencia de Jacob, que es uno material, que es bendición, y Dios lo bendijo grandemente. En él fueron benditas toda la familia de la tierra, y Jacob, el pueblo de Israel. Pero es que de Jacob, cuando él obtiene la primogenitura, viene un linaje de príncipes, de reyes. Gloria al Señor Jesucristo. Y si usted observa, encontramos ahí, gloria al Señor Jesucristo, algo que me impacta grande. Gloria al Señor, que está en Apocalipsis. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 4. Me van a colaborar con esa voz clara. El versículo 1. Vamos a leerlo y me gustaría que usted me diga Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1. Porque es que de Jacob vienen las 12 tribus. Y vamos a ver cuáles son esas 12 tribus. Porque no solamente, aunque vimos nosotros ese conflicto que había entre sus hermanos, encontramos algo que va más allá. Amén, hermano. Dice, habla acerca de la adoración celestial, capítulo 4, el versículo 1 hasta el versículo, vamos a ver qué dice. Amén. 11. Apocalipsis 4, 1 hasta el 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo:
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. Guarda un aplauso que Dios maravilloso. Un aplauso que Dios. Vamos a meditar un poco acerca de ese pasaje aquí. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Primero, ¿cuáles son? Las 12 tribus. ¿Ah? Las 12 tribus. Los 12 patriarcas y las 12 apóstoles, los 12 apóstoles, son los que están sentados alrededor del trono blanco. Al lado del trono había uno solo. Si usted observa, está hablando de los 12 ¿qué? Patriarcas, y también está hablando de ¿qué? De los 12 ¿qué? Apóstoles. Si te puedes imaginar que de la descendencia de Jacob vinieron los ¿qué? Los patriarcas. Esa línea. No aparece la línea de Esaú, aparece solamente la línea de ¿qué? De Jacob. Me da a entender que él no dimensionó bien, ni sabía, y de pronto es posible que ignoraba el peso de gloria que había en Esaú, los planes de Dios que habían en Esaú. Pero él vendió la primogenitura, que de su linaje venían ¿qué cosa? Príncipes, reyes. De su descendencia venían ¿qué? Los patriarcas. Y encontramos los patriarcas, los hijos de Jacob, ¿en dónde? Sentados. Y los apóstoles están ahí también. Y dice la Biblia que estaban delante de aquel Dios todo y tiraron sus coronas diciendo: digno eres. No es una historia, es algo real. ¿Sí se da cuenta? Entonces, estoy tratando de que ustedes mencionen un poco acerca de eso. De lo que Esaú menospreció por ignorar cosas. Gloria al Señor. Por ignorar, a ver, la primogenitura.
que no solamente es algo material, sino también que es algo espiritual. Gloria al Señor Jesús. Pero esto me llama la atención. ¿Y sabe por qué, hermano? Por la sencilla razón, gloria al Señor Jesús, que nos habla la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. En San Mateo, capítulo 19, el versículo 27. Vamos a dimensionar un poco. Amén. San Mateo 19, 27. Usted dirá, pero es que eso era para allá. No, señor, vamos a ver hasta dónde trasciende esto. San Mateo. ¿Le encontró? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces vino uno y les dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Imagínense, está hablando aquí de los apóstoles. O sea que la línea no se pierde, sino que Jesús le confirma de los que estaban los apóstoles: ustedes han dejado todo, ustedes se van a sentar. Le adelantó la profecía de Apocalipsis. Y ustedes van a estar ahí sentados. No le habló de los padres, le habló de ellos también. Y vamos a regir, vamos a reinar y vamos a enseñar. Y vamos a corregir. Esto me impacta mucho porque realmente las promesas de este Dios son veraces. Gloria al Señor Jesús. Y son tan buenas que nos llaman la atención. ¿Y sabe una cosa, hermano? ¿Por qué? Porque es que nosotros no solamente no te conformes con las bendiciones que Dios te ha dado. Amén. Hay gente que hermanos que están viviendo momentos difíciles, pide al Señor: Señor, tú eres todopoderoso, tú me has dado tantas cosas, Señor. Hombre, dame algo, Señor Jesucristo, yo quiero que tú me pongas a trabajar en una empresa. O permíteme que yo tenga algo para poder trabajar, ganarme la vida. Y hace 2, 3, un mes de ayuno, oración, y se me da. Y Dios no responde. Dios no responde. Entonces resulta que después de tanta insistencia, entonces Dios le permite que tenga un empleo. Ya viste, tiene un empleo. Y él contento va y da lo que le pertenece a Dios y viene al culto. Pero resulta que comienza a bendecirlo Dios tanto que ya no viene al culto. Entonces la bendición se le convierte en un problema grande. Y entonces vende la primogenitura por un trabajo. Porque es que la primogenitura se puede vender por cualquier cosa. ¿Sí? Te voy a preguntar, pero no me contestes. ¿Cuántas veces has perdido la primogenitura que Dios te ha dado a ti? Y la has vendido por cualquier cosa. No me contestes. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, hay veces cuando no nos cuesta nada, no le damos todo el valor. No le damos todo el valor.
Es que Dios me entiende. Y comenzamos a sacar tantas excusas y se nos olvida realmente lo que Dios tiene preparado para ti, pero como no tenemos nada presente, sino que vivimos el momento, porque hay veces vivimos los días como si fueran el último día. Tengo que obtener esto, y hay prioridades que muchas veces las colocamos por encima de Dios. Y eso le está causando una separación. Gloria al Señor. Lo que dice la Biblia aquí es que Pedro, él dice, estaban preguntándose los apóstoles, en una reunión, mientras que él hablaba, Jesús hablaba, había una reunión con los apóstoles y dije, pues nosotros hemos hecho tantas cosas, pero ¿y qué de nosotros? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué es todo? El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Esa parte que hay, oye, ¿cómo así que hay vida? Cuando yo pongo por encima de Dios mis proyectos que los propósitos de Dios. ¿Sí te das cuenta? A mí me encanta esa alabanza, hermana, que dice la cantante, dice, te suelto mis sueños, todos mis anhelos, toma control de mi vida. ¿Cómo dice? Tu plan anhelo más que el mío. ¿Entendió? Pero es que Pedro que dijo, el que ha estado aquí. Esto está bien lo que estoy haciendo, pero después de esto, ¿qué? Él ignoraba también lo que eran las promesas. Y el Señor le dice, bueno, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El 18, como dice. El 28, perdón. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juzgar a las 12 tribus de Israel. Te vas a sentar. Yo anhelo si quiero entrar. Pero si me da el privilegio de sentarme en el trono, oye, gloria a Dios. Pero eso está reservado. ¿Ya te das cuenta? Si el simple hecho de que yo esté allá, y eso es algo grande, por decirlo así. Dice la Biblia que estaban ahí, ¿verdad? Y declaró dónde estaban. Un lugar hermoso. Y esto me impacta mucho. Pero ¿cómo así? Si dice la Biblia que cosas sucias no entrarán. Vamos a ver qué dice primer libro de Corintios, capítulo 15, el versículo 42. Primera de Corintios 15, 42. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué más? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán
espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Gloria a Dios, está hablando de cuerpos celestes. Y para afirmar este pasaje bíblico vamos a leer Primera de Juan capítulo 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice la Biblia, le veremos y seremos tal como Él es. ¿Ya te das cuenta? O sea, yo quiero que usted tenga un despertar. ¿Y por qué los apóstoles se esperaron? Se desgastaron. Aún el apóstol Pablo, y yo me desgastaré de lo mío. Y murieron de una manera devastadora sirviendo a Cristo. Prefirieron la muerte. Otros prefirieron ser comidos por leones. Otros por ser aserrados. En fin, la importancia de poner los ojos en este Dios maravilloso. Si usted observa, nosotros tenemos una herencia en los cielos. Y cuando dice la Biblia una herencia en los cielos, no es cualquier herencia, hermano. Oye, yo estaba meditando un poco acerca de ese pasaje bíblico que dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que tenía 5 ganó 5. Y cuando entregó, le dijo el Señor: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. En lo poco, en tus falencias, en tus debilidades, fuiste fiel. Pero quiero que sepas que en lo mucho te pondré. Cuando habla la palabra de Dios que en lo mucho te pondré, no está hablando en un negocio más grande, sino allá. Aparece lo que según dice: entra en el gozo de tu Señor. La aprobación. Lo mismo le pasa al que ganó 2, ganó más. Y él le dice: hombre, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué hay de aquel que lo enterró? Que no tuvo temor. Y me lo voy a complicar, que yo no voy a complicar la vida, voy a vivir una vida diferente, una doble vida. Voy a vivir una vida serena. Voy a ser un religioso más. Voy a tratar de vivir una vida a lo que me parece, porque es que está bien que Dios dice eso, pero es que Dios es muy. Y hay otros que después dicen: no es que yo no hago más, yo le doy al pobre, yo le doy acá. Yo le colaboro, yo diezmo, yo ofrendo. La Biblia dice, un texto bíblico muy conocido, y me encanta, dice: no os conozco. Pero Señor, en tu nombre te voy a bueno. Sí, pero no conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted dirá: pastor, pero es que esta enseñanza, sí, es una enseñanza importante, de base. Dimensionamos. Debemos de dimensionar las cosas que Dios tiene con nosotros.
Ve, hermano, usted se envela de mucho para trabajar. Es posible de que en el hotel que usted trabaja, es posible que comenzó como barredor. Y usted espera un ascenso. Y te hace la vida imposible y te la quiere montar, por decirlo así. Pero es lo único que tiene. Y tú trabajas esperando hacer las cosas bien, esperando que el patrón lo vea y diga, oye, haciendo bien las cosas, no falla, llueve, truena, relampaguea, también está enfermo con fiebre, pero viene. ¿Esto qué sirve? O es que así no pasa en la vida real. Mas sin embargo, aquel que de pronto tiene un cargo más avanzado, se tira un poquito y dice, no, estoy aquí. Entonces el patrón le dice, dejó de hacer el trabajo que hacía antes, ahora se metió a fuego. Ahora, hermano, llega a tardecito, se da el lujo, porque ya tiene un cartito más pesado. Entonces, ¿qué pasa? Ese que está mal dice, ahora, para provocarlo a celo, lo quito a él y pongo a aquel que estaba rico. Y va de ascenso en ascenso. El problema es cuando tú estás en un ascenso bueno, pero te confías. Y es posible que ya no tienes el mismo estrés de edad y dices, no, ya yo estoy aquí, estoy ganando bien. Y nos confiamos. Pero ya está viendo fallas el patrón en ti y dice, oye, no lo voy a decir nada, esta no va a llegar. Y comienza a tratar mal al personal que antes que él manejaba o que maneja. Y se olvida de dónde era él antes, que comenzó de abajo y que también fue humillado, pero hizo misericordia y lo puso en un lugar alto para que no se repitan las cosas. ¿Se ha notado eso también? Por ahí sale el dique que aquel no se acuerda cuando era secretario. Y a veces se nos olvida quién éramos nosotros. Y ya comenzamos a mirar a la gente por encima del hombro. Y atropellamos. Es que yo soy un anciano, es que nos estamos desenfocando. ¿Sabe una cosa, hermano? Aquí los ascensos te los ganas tú. Cuando estás humillado bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Él vea el tiempo te exaltará, dice la palabra. Amén. ¿Y ves? Tú vas a ser parte de un linaje. Un linaje. Porque en Abraham se le han vendido toda la familia de tierra y en Abraham también llega. Del linaje de Jacob vienen los príncipes. Todo eso ahí. Por poco David perdió la bendición, se desenfocó y cayó. Y lo iban a destituir del cargo, pero como Dios conocía el corazón de David, esperó para esto iba a llegar y le manda a un hombre para que le recuerde quién es él. Y él reconoce, y lo vemos en el Salmo 51 pidiéndole al Señor que lo perdone. Cacao. Y dice la palabra de Dios que alcanza. Y el hijo de fornicación muere. Y aunque él hace luto y llora, pero nada. No, así no son. Pero ya el Señor le iba a sacar. Ya el Señor estaba listo y él dejó que reaccionara porque él sabía bien que podía reaccionar. Si ha fallado, reacciona. Que hay alguien que te está tratando de robarte la primogenitura. Y tú la estás vendiendo, hermano, la estás regalando. Amén. La estás vendiendo por cualquier cosa. Y voy a decir la frase que a mí me gusta siempre decirla.
Te la voy a preguntar, ¿tú venderías tu alma por $1.000 millones de pesos? Usted me va a decir no. Por $5.000 millones de pesos, no. Por dólares, no. Por euros, no. Te voy a dar de toda la gerencia del oro. Tú dices no. Pero la estás regalando muchas veces haciendo cosas que a Dios no les agrada. Amén, amén. Estás cambiando. Gloria por barro. Te has detenido. Porque dice la Biblia que ninguno que milita se enrede a los negocios de esta vida a fin de agradar, dice la Biblia, agradar. ¿Y qué es agradar? Es tener contento, es tener feliz. A este Dios maravilloso, a este Dios hermoso, a este Dios que lo ha dado todo por ti. Amén. De pronto la palabra esa de apostar, como que de pronto no llega al caso, pero Él se la juega contigo, aleluya, en la cruz del Calvario, muriendo, diciendo, voy a morir por y voy a derramar toda mi sangre por Él. Porque estoy seguro que en medio de la prueba, Él va a levantarse diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que las promesas de Él son sí y amén. Que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él está ahí. Aleluya. En silencio. Amén. Usted dirá, pastor, está bien, sí. Pero es que, hermano, es que cuando yo comienzo a dimensionar quién es Dios, no existe palabra en el mundo por la que yo puedo expresar la inmensa gratitud que siento tan solo a Él. Y uno comienza a dimensionar, y usted habla bonito de Dios, y usted dice que no hay nada comparable con este Dios maravilloso, pero seremos semejantes a Él. Oh. He dicho, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende la dimensión? Que hay un ser inicuo que está agregando eso, pero no, ya está desechado, está condenado. Y él está buscando a alguien que tropiece, para que pierda esa heredad, así como Jacob usado por el mismo enemigo. Pero lo que muchas veces pensamos de que Jacob lo más malo también, pero es que él administró bien. Él decidió. Tú sabes lo que tienes en tu mano. Tú sabes lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo quisiera que te enamores a mí, que te dejes inspirar como siempre lo haces. Cuando hablas de Dios, cuando comienzas a mirar a Dios, ¿quién eres? Que se haya detenido. Ayer hablaba con unos hermanos que decían que Él se haya detenido a mirarme. Que todo el mundo haya voces hablando, clamando, pidiendo, pero que Él se detenga y diga, oh, está de verdad arrodillado diciendo, que lo escuchen, que lo escuchen, que lo escuchen. Hermano, se paraliza el universo. Los ángeles ni siquiera tienen esa oportunidad. Pero hermano, cuando tú estás humillado en la presencia
el cielo se detiene porque Él está presto. ¿Cómo podré olvidarlo si lo llevo grabado en mis manos, en mi costado, en mis sienes? Porque Él murió por ti. Se detiene. Está sentado en su trono, alto y sublime. Pero Él clama. Tú clamas, hermano. Él dice: ¿quién se está metiendo conmigo? ¿Quién es ese incircunciso, como dijo David, que quiere, que desafía a los escuadrones de los cielos? David no veía a un gigante, veía a un insensato. Amén. Es posible que yo hable de ti, por decirlo así. Estamos en el mismo linaje, pero me doy cuenta que tú no eres mayor que yo, ni yo soy mayor que tú, sino que estamos allí, que tenemos una buena vestidura, que es más grande es Cristo. Y yo digo: oh, qué vergüenza, qué pena, hermano, qué pena, me metí contigo. Estoy equivocado. Tienes un linaje igual a mí. Pero el linaje que tú tienes es el mejor que Satanás, es mejor que el rey, es mejor que cualquier clase social. El que cada vez se bautiza de Cristo está ahí revestido, hay un linaje, el cual él mira. El que se le perdona más amará más, y el que perdona muy poco amará poco. Yo pregunto: ¿aquí hay alguien que se le ha perdonado mucho? Por lo que se le pide. Amén. El que se le perdona mucho, por lo que se le pide. ¿Qué tal si te vienes al altar? Te sumerges en ese mar de sangre, porque la sangre te limpia de todo de todo pecado. Esta sangre no maña, esta sangre limpia. ¿Qué tal si te vienes para el altar un momento? Y si quieres, hermano, en veces nosotros necesitamos ser santificados por su sangre preciosa. Aleluya. Si hay alguien que vendió la primogenitura, aquello que te la va a devolver. Aleluya. Quiero invitar a alguien que se sienta débil espiritualmente, porque muchas veces estamos así. Yo he estado así. Yo voy a invitar que se venga para acá. Si hay alguien que quiere que sea restaurado por Dios, que se venga. Necesitamos un don. Necesitamos estar preparados para ese gran día. Necesitamos, aleluya. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia que Cristo estaba con Pedro, Jacobo y Juan, y estaban allí. Y dice la Biblia que fue transfigurado. Y sus ropas cambiaron. Se llenó el lugar de humo. Aparecen Moisés y Elías, grandes hombres de Dios. Oh, grandes hombres de Dios. Todo el mundo tiene que hablar de Elías y de Moisés, sí. Y Pedro quería hacer 3 enramadas. No por Jesús, sino por Moisés y Elías. Pero es que aquel que aprueba a Dios no es cualquiera. Y dice: aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí, no a Moisés, no es Elías. Yo creo que aquí hay alguien, aleluya, que cuando uno se mete en la presencia de Dios, su ropa, y sus rostros cambian. Amén. ¿Qué tal si levanta tu hermano?
¿Qué tal si te metes ahí en esa dimensión, en ese portal, en ese santuario de Dios? No cambies por nada. Lo que Dios te ha dado, esto es mejor, esto es mejor. Quiero invitar acá a los ancianos que se vengan para acá. Aleluya.